Muchas gracias a todos los que nos van siguiendo por este servicio del internet, el comentario litúrgico a la palabra de Dios. Por asunto de salud tengo que ser muy breve. Primeramente vamos a escuchar el texto del Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 23. Es la famosa parábola del sembrador. Y lo que la iglesia nos invita hoy es a, primeramente, el mismo Dios que nos dio el Evangelio y nos ilumina la vida, alejándonos de la ignorancia, dándole luz a los extraviados, dice el texto. Le pedimos a Dios que sigamos a Jesucristo fielmente. Esa es la súplica de la iglesia, lo que la oración colecta pide, ¿no?, para este domingo. Entonces, al escuchar esta parábola de Mateo 13, se nos invita a nosotros como discípulos a hacer eficaz la palabra de Dios, a hacerlo dar fruto. Y para esto la iglesia nos pone como texto de la primera lectura un bellísimo texto del profeta Isaías, en que es un texto bien cortito que dice: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que la semilla para sembrar, que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Este es el texto de Isaías 55, versículo del 10 al 11. Entonces, hermanos, el profeta Isaías le predica a un pueblo desanimado. Es decir, el pueblo tenía una gran crisis de fe. La nueva gente se preguntaba: ¿cómo va a ser posible que Dios, que nos sacó de Egipto con grandes portentos, no nos pueda liberar de la esclavitud de Babilonia? Pero aquí Isaías, independientemente de un discurso ecológico, Isaías lo que quiere presentar es que parece que los supuestos dioses vencedores o opresores de Israel, estos dioses el pueblo judío no debe tomarles la palabra, sino que la palabra debe ser más brillante y más sólida en ellos, en medio de la crisis. Es decir, la palabra de Dios es diferente a la de otros pueblos. La que escuchan la que escuchamos en el texto revelado es la palabra por excelencia. Entonces la pregunta ahora en nuestros días es si nosotros aceptamos la palabra de Dios. Hoy vivimos dos grandes virus intelectuales que acaban con la fe. La primera es: el mundo que vivimos es un mundo relativista, en que da igual matar que no matar, usar el sexo o abusar del sexo. Da igual el ignorante que el culto. Da igual un libro de libros que sean falsos para presentarlos como verdad, como el Código Da Vinci, por ejemplo. O sea, todos los libros que cualquier autor serio los desecha, el señor Brown hace un libro diciendo que es verdad. Es el relativismo. Es decir, de basura se quieren hacer palacios. Entonces vivimos en un mundo relativista, donde da igual. Y esto, ante la palabra de Dios, pues es un ácido, se acaba la persona, pues le acaba el alma a cualquiera. Y el otro problema muy serio que tenemos es el escepticismo. El escepticismo es: toda la gente pone las cosas en duda. Es decir, la gente ya no cree, pues. No cree. Pero atentos, o sea, lo que estoy diciendo es que
el cristiano no vive ni escéptico ni relativista, sino que la palabra de Dios la deja ser palabra. Es decir, que el Evangelio haga resultado en la vida. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que la palabra de Dios se escucha, pero no da resultados. Y lo que se pide es que la palabra tenga efecto en nosotros. Y volviendo al texto de Mateo, Mateo hace una radiografía espiritual del pueblo judío. El pueblo judío se decía que era un pueblo muy devoto, o sea, un pueblo muy religioso, un pueblo que para todo mencionaba a Dios. Pero cuando Jesús presenta el mundo con parábolas, cosa que es fascinante, porque Jesús no habla como los aristócratas o los poderosos de su tiempo, sino Jesús habla con parábolas, con formas muy sencillas. Jesús compara al pueblo y Jesús dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen lengua y lo peor del caso, dice, no entienden. O sea, Jesús se da cuenta que el pueblo de Israel es un pueblo muy religioso, usa a Dios para todo, pero hay un problema: no le hace caso en el interior. Entonces, hermanos, la pregunta es para este domingo es si realmente nosotros tomamos la palabra de Dios, el Evangelio, en serio. O sea, somos tierra fecunda, donde al caer la semilla da mucho fruto. Es más, para nosotros como católicos estamos invitados, obligados, vamos a decirlo así, a convertir la palabra en Eucaristía, en pan sabroso, pues. O sea, convierte la palabra de Dios en caridad. Conviértelo en pan sabroso, pues, para el pueblo, ¿no? Que tu persona, tu vida, tu testimonio sea un pan sabroso para los demás. Hago una pequeña notita aquí. Jesús, si volvieran así, yo creo que volvería otra vez a predicar en parábolas. No creo yo que era cambiado. Las parábolas eran un género muy sencillo para gente muy sencilla, donde es algo así parecido como los refranes que dice: ponte el chaleco, y si no te queda, pues que cada quien se ponga el chaleco y le queda. Es decir, Jesús pedía a su auditorio, dice el texto muy bonito en Mateo, que Jesús se sube en una lancha a predicar, pero dice se sentó. Es decir, Jesús va a hablar con autoridad del reino. Y hermosísimo, porque está en el lago de Galilea. Es unos lugares bellísimos, llenos de agua, árboles grandes, verdes. Ustedes ahí checan después ahí en el internet, ¿no? Los paisajes de Galilea son una cosa bellísima. Entonces, aquí lo que da a entender Mateo es que Jesús predica en espacios abiertos, sin miedo a nada. No es tan sofocante como con las predicaciones que va a hacer en Galilea, en Jerusalén, donde todo el mundo le está incriminando a Jesús si eso no es hijo de Dios, con qué autoridad. Ahí Jesús se predica libremente. Oremos a Dios que en estos tiempos tan malos, en que campea la ignorancia por las calles, o como decía San Jerónimo, el hombre que no conoce la palabra ignora el verbo. El que conoce a Jesucristo ama la palabra. La pregunta es de nuestro tiempo: ¿cuándo hay tiempo para el Evangelio? ¿Cuándo hay tiempo para estudiar la palabra? Una vez, cuando Tomás de Aquino iba entrando a París y vio la majestuosidad de la Catedral de Notre Dame, uno de los discípulos ahí le pregunta: maestro, le dice, ¿le gusta París? Y decía él, dice: yo prefiero un comentario de San Juan Crisóstomo a San Mateo que toda la riqueza de las catedrales. Y lo mismo sea para nosotros. O sea, mijito, ahí está la riqueza del Evangelio, está el tesoro ahí en el núcleo, el centro, la inmensa riqueza del cristianismo. Y la gente no. Escucha pastores que no dan vida, espacios donde no hay oxígeno.